máster de Química y Polímeros es un máster de 60 créditos, es decir, básicamente un año, y yo diría que tiene una vocación básicamente investigadora. Lo cual no quiere decir que hay gente que hace el máster y luego decide no seguir una carrera investigadora, es decir, no hacer el doctorado, pero bueno, es una buena puerta para entrar a hacer un doctorado. Como su propio nombre indica, Química y Polímeros no es que sean dos opciones contrapuestas, pero diría que quizá lo más novedoso es la parte de polímeros, es decir, se imparte en una facultad como es la Facultad de Química de Donostia, que tiene grupos de polímeros de investigación muy importantes, tiene una experiencia de muchísimos años, y también al mismo tiempo la parte, digamos, que es más química tradicional, ¿no? Pues está basada también en la experiencia que tienen muchos grupos de investigación de la facultad, grupos de ingeniería, de química inorgánica, orgánica y demás. El perfil de los estudiantes que vienen a nuestro máster básicamente son graduados en ciencias, que lo que quieren es perfeccionar un poco o sobre todo especializarse en algo más concreto de lo que han estudiado en el grado, ¿no? Entonces, más concreto en nuestro caso, pues vuelvo a decir, ¿no? Son el ámbito de los polímeros en todos sus campos, es decir, desde la síntesis, el procesado, la ingeniería de la reacción, todas las propiedades químico-físicas, caracterización y demás. Y por otro lado, gente que desde el ámbito de la química analítica o química inorgánica pues tiene ganas de especializarse, teniendo un poquito más de ideas sobre, por ejemplo, pues nuevos procesos que se hacen en química, una química más verde, una tecnología más sostenible, un poco va por ahí. Y yo lo que veo en los últimos años además es que muchos de los que terminan el máster, ya digo que algunos de ellos siguen haciendo la tesis en algún programa de doctorado que también existe en la facultad, ¿no?, de química aplicada y polímeros, pero los que llegan al mundo laboral, pues muchos de ellos, es que ahora estoy acordándome de la última estudiante que terminó ayer el trabajo de fin de máster, pues empieza en un proyecto en una empresa aquí de Guipúzcoa que va a trabajar sobre los polímeros biodegradables. Todos sabemos cuál es el problema que generan hoy en día los plásticos, ¿no? Entonces, en nuestro alrededor hay muchas cosas que se están haciendo para poder evitar ese tipo de problemas causados por, pues eso, por los plásticos, por los residuos y por lo que todos sabemos, ¿no? El máster he dicho que tenía 60 créditos. Bueno, pues de 60 créditos, 21, es decir, más de la tercera parte, son el trabajo de fin de máster, y yo creo que es una de las partes más importantes. Es decir, las asignaturas, alguna de ellas tiene algún carácter un poco práctico de laboratorio, pero muy poco. ¿Por qué? Porque prácticamente el trabajo de fin de máster es todo un trabajo realizado en el laboratorio. O sea, los estudiantes pueden trabajar en grupos de investigación que están en primera fila, digamos, que están trabajando en esos laboratorios que no son de docencia, sino que son laboratorios punteros, y ver las cosas desde cerca, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Hay muchas veces donde ellos deciden qué es lo que les gusta de todo esto. En la Universidad de Burdeos pues acabamos de firmar un acuerdo para tener una doble titulación en el que incluye de alguna forma no solo el máster, es decir, si hacen una serie de asignaturas en nuestro cuarto grado de química en la facultad, es decir, todas ellas relacionadas con el ámbito de los polímeros, y luego siguen con el máster, obtienen una doble titulación con nosotros, el máster de Química y Polímeros de la UPV-HU y la titulación que da la Universidad de Burdeos. Supone que hay que estar un tiempo en Burdeos, otro tiempo en Euskadi, pero yo creo que es muy interesante.